me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Toda mi herida y en mi huida coseché lo que merecía y desvanecí de mi dolor. En algún momento me encontró y he despertado en el redil, no sé cómo. Entre algodones y cuidados de pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo, lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo. Entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo, lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño, soy querido. Algodones y cuidados de pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Que no piensa, que descansa, que no pasa nada. Y dormido en su regazo, lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido.
Bien, buenos días. Empecemos con la lectura de Celebremos la recuperación. Esta vez vamos a empezar con un estudio de personajes. Mi nombre es Adán. El pecado de Adán es seguido inmediatamente por la evidencia de su, y también de Eva, primera experiencia de vergüenza. Ver Génesis 3 del 6 al 7. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Ambos trataron de hacerle frente a su pecado con sus propios medios. Ver versículo 7. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera, camuflando su mala acción lo mejor que pudieron. Esta reacción podría ser reconocida como la primera religión en el mundo. Sin embargo, la religión de ninguna manera sustituye la relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Nuestros mejores esfuerzos nos dejan indefensos por completo, sumidos en nuestro pecado y nuestra vergüenza. Adán y Eva, al oír que Dios se paseaba por el jardín, se escondieron. Ver versículo 8. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. En este punto de la historia de Adán comienza el camino a la recuperación. Y ese comienzo se encuentra en la acción redentora de Dios. Dios nos ama tanto que nos confronta aun si tratamos de escondernos de Él. Ver versículos 9 al 10. Versículos 9 al 10. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Dios confronta primero a Adán. Ver versículos 9 al 12. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contesté que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Y luego a Eva, ver versículo 13. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios describe claramente las consecuencias del primer pecado para la serpiente, Satanás. Ver versículos 14 al 15. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre su simiente y la de ella. Tu simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y para Eva, versículo 16, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. El versículo específico de Eva es el siguiente. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto, y le darás a luz a tus hijos con el dolor. Desearás a tu marido, y él te dominará. Y para Adán, el versículo 17 al 19. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa.
con penoso trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Saludos a Vicente. Oh, sale y entra. A Alex. Oriana Salazar. Dios prometió un futuro redentor que aplastaría a Satanás. Eso se ve en el versículo 15, donde dice, pondré enemistad, le está hablando la serpiente, una representación de Satanás. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente le aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Dios proveyó una cobertura para el pecado de la primera pareja humana hasta que su pecado pudiera ser quitado sobre la base del sacrificio de Cristo. Ver versículo 21. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer, y los vistió. Ver también Romanos 3, 21 al 26. Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Diego Otile Albornoz. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Hay una nota. Redención efectuó literalmente redención en Cristo Jesús. Vamos a leer esa porción. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y, a la vez, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Génesis 5:3 contiene una insinuación sutil pero trágica acerca de nuestra necesidad de recuperación. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza. Ahora, en lugar de nacer a la imagen y semejanza de Dios, cada uno de nosotros nace de la imagen y semejanza de nuestros ancestros humanos caídos y pecadores, comenzando con Adán. ¿Qué podemos aprender sobre la recuperación en la historia de Adán? Piensa en la realidad de las consecuencias de sus heridas, complejos y hábitos traen a su propia vida y a la vida de los demás. Venga a Dios cuando Él lo llame, aun si está atrapado tratando de esconder su pecado y su vergüenza. Confiese sus pecados cuando Dios lo confronte por medio de su Espíritu Santo, sabiendo que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. 1 Juan 1:9. Comprométase con Cristo que lo conformará a su imagen. Así que todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. 2 Corintios 3:18. Lleve a otros las buenas nuevas que usted ha descubierto, sabiendo que el pecado ha hecho de la necesidad de Dios algo universal, pues todos han pecado y están
privados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Vamos a continuar con una historia de recuperación cuyo título es Mi nombre es Dave y cuyo subtítulo es Soy un cristiano que lucha con la adicción al alcohol y las drogas. Es importante destacar, fíjate, es cristiano y está luchando contra la adicción. El cristiano no es alguien santo, sino alguien que está siendo justificado. Está siendo santificado. Alguien que fue justificado y está siendo santificado. Dice aquí que le invita a leer la historia sobre el intento de Adán y Eva de esconderse de Dios en Génesis 3 del 6 al 1. Eso lo pueden conseguir en mi perfil dentro de mi perfil. Dice Dave, crecí en un lugar amoroso, donde aprendí un poco sobre Dios y Jesús. Sabía que Dios existía, pero no mucho más que eso. En retrospectiva me doy cuenta que mi concepto era realmente desacertado. La primera vez que probé el alcohol y las drogas fue cuando terminé mi 8º grado. Y una vez que comencé a drogarme, dejé de ir a la iglesia. Como Adán, me escondí de Dios. A medida que aumentó mi adicción, comenzaron a seguirme de cerca los problemas con la ley. A los 16 años recibí mi primer DUI, conducir en estado de ebriedad por sus siglas en inglés. A la edad de 25 años, ya me habían arrestado 4 veces por conducir ebrio. En adición, tenía varios arrestos por delitos relacionados con drogas. Estaba viviendo una vida egoísta y egocéntrica. Desbaraté muchos autos y arruiné la vida de muchas personas. No tenía ninguna relación con Dios ni estaba buscando tenerla. Usaba las drogas, el alcohol y las posesiones materiales para esconder el dolor y la vergüenza que sentía en mi interior. Si de repente me encontraba en un problema serio, oraba, pero ni siquiera estaba seguro de a quién le estaba orando. Las palabras salían como resultado de la desesperación, pero con ninguna sinceridad. Después de mi segundo arresto, me presentaron un programa de 12 pasos secular. Luego de participar en el programa durante 12 meses, según lo ordenado por la corte, me gradué y seguí con mi vida. No fue hasta mi 4º arresto que finalmente admití que mi vida estaba fuera de control. Recuerdo estar sentado en mi celda considerando el suicidio. Había llegado al fondo y por fin había entendido que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Romanos 7:18. Romanos 7:18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Regresé al programa de recuperación secular y comencé a trabajar genuinamente en cada uno de los pasos. Por primera vez en mi vida de adulto estaba sobrio. Sin embargo, a pesar de mi sobriedad, de pronto me encontré en medio de un divorcio. No podía entenderlo. Había dejado de usar drogas y alcohol. ¿Acaso no era suficiente? Me sentí devastado ante la idea de estar separado de mi hijo. Un año más tarde conocí a una nueva persona, Katy. Había estado asistiendo a la iglesia e insistió en que lo acompañara, si es que íbamos a comenzar una relación. La primera vez que fui a la iglesia con ella, quedé sorprendido. Dentro de la iglesia había canastas de baloncesto. La gente estaba cantando, riéndose y abrazándose. Esto era muy distinto a las iglesias que había visitado cuando niño.
Sentí la presencia del Señor y entendí que Dios me amaba a pesar de lo que yo seguía tratando de esconderme, a pesar de que yo seguía tratando de esconderme de Él. Pronto Canty y yo comenzamos a vivir juntos, lo que causó una gran lucha en nuestra vida. Yo no estaba listo para tener una relación personal con el Señor. Estaba yendo a la iglesia simplemente para estar con Katy. Acepté participar en un estudio bíblico con cristianos que estaban en recuperación. Nunca había sentido tanta libertad. Esta iglesia y la gente en ella era muy auténtica. El ministerio para hombres fue de gran aliento para mí. Todos los días oraba por mí y como resultado respondí cuando Dios me llamó. Me arrodillé junto a mi pastor y acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Por años había estado encadenado por mi adicción al alcohol y las drogas. Jamás quiero olvidar de dónde vine y cómo llegué. Y Dios tampoco quiere que lo haga. Una noche conocí a un hombre y comencé a compartir con él mi historia. Él comenzó a orar por mí y para mi sorpresa oró pidiendo que me mudara de la casa de Katy. En aquel momento Katy y yo no estábamos casados y sentí sobre mí la culpa de ello. Regresé de inmediato a la casa y le dije a Katy que iba a mudarme hasta que estuviéramos casados. Yo respondí a la oración y nos casamos poco tiempo después. Nos hicimos miembros de nuestra iglesia y nos involucramos con un grupo pequeño. Sin embargo, pronto se hizo evidente que Dios quería más de nosotros. Él inquirió nuestros corazones para comenzar un ministerio de recuperación, un lugar donde pudiéramos alcanzar a otros que estaban luchando con adicciones, donde pudiéramos compartir con ellos el amor de Jesucristo y los 12 pasos. En el proceso de búsqueda de un programa para nuestra iglesia, nos topamos con Celebremos la Recuperación. En enero de 1999 tuvimos nuestra primera reunión. Es alentador darse cuenta de que, aunque las personas que asisten a Celebremos la Recuperación vienen de diferentes trasfondos, la respuesta para todas nuestras heridas, complejos y hábitos es la misma: el único e incomparable poder superior, Cristo Jesús. La Biblia nos dice que Adán y Eva, que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles, para que Dios no los viera. Génesis 3:8. Como Adán, mi pecado provocó que me escondiera de Dios, pero fue poco después de ese momento cuando comenzó mi viaje de recuperación. Vamos a leer el capítulo 4 de Génesis, que se sitúa Caín y Abel. El hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Hay una nota aquí que dice Caín. En hebreo, Caín suena como el verbo que significa obtener, adquirir. Y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con sus grasas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró ni hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si quieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si hacéis lo malo, el pecado te acecha. Como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel mientras estaba en el campo.
Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho? Exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedará bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano, que tú has derramado. Cuando cultives la tierra no te dará frutos, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro, y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará. ¿No será así? Replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod. Una nota allí, en hebreo, Nod significa errante, al este del Edén. Caín se unió a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Caín había estado construyendo una ciudad a la que se le puso el nombre de su hijo Enoc. Enoc tuvo un hijo llamado Irad, que fue el padre de Mehujael. Este a su vez fue el padre de Metusael, y Metusael fue el padre de Lamec. Lamec tuvo 2 mujeres, una de ellas se llama Ada y otra Sila con Z. Ada dio a luz a Jabal, y a su vez fue el antepasado de los que viven en tiendas de campaña y crían ganado. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, quien fue el antepasado de los que tocan arpa y la flauta, el arpa y la flauta. Por su parte, Zila dio a luz a Tubal-Caín, que fue herrero y forjador de toda clase de herramientas de bronce y de hierro. Tubal-Caín tuvo una hermana que se llama Noamá. Lamec dijo a sus mujeres Ada y Sila: escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un hombre por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Adán volvió a unirse a su mujer y él tuvo un hijo al que llamó Set. Otra nota que dice, en hebreo Set significa concedido, porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín. También Set tuvo un hijo llamado Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Fíjate, cuando vemos aquí Señor, tendríamos que consultar una interlineal, pero allí vemos que está hablando, es el nombre de Jehová. Desde ese momento Jehová es conocido. Esto es todo por el día de hoy. Mañana continuaremos con la lectura de la Biblia. Señor, oro para que esta semilla caiga en buena tierra y dé fruto y fruto en abundancia. Nos vemos.